me he dado cuenta que un aspecto fundamental es enseñar, o sea, a ser felices. O sea, por decirlo en unas palabras y fáciles, ¿no? De entender y de poder transmitir a cualquier tipo de colaborador. No sabemos ser felices, esa es la pregunta como persona, y creo que ese es el gran reto, más que de pronto tener, no sé, como tú decías, una fiesta de fin de año en la playa, es comenzar a enseñarle a las personas ese tipo de habilidades blandas, esos soft skills que nos enseñan, ¿no? Nos permiten saber cómo podemos ser felices, cómo podemos habilitar esos pilares que tú nos has compartido en nuestra vida, ¿no? Y, y bueno, hay un aspecto muy importante que tú mencionaste, que sería como ese personaje antagónico, ese de la película, ¿no? Que tiene que ver con el estrés, ¿no? El estrés laboral. De hecho, según un informe de la Sociedad Americana de Psicología, el 80% de los trabajadores, por ejemplo, en Estados Unidos, han experimentado en algún momento estrés laboral. Eh, y eso no se queda atrás pues en toda América Latina, en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo las organizaciones, pues evidentemente si están gestionando la felicidad, tienen que tener un mecanismo de identificar el estrés laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones identificar o pueden medir o alertarse, ¿no? De una situación de estrés laboral? Mira, las organizaciones a veces pues es inevitable que las organizaciones tienen metas, tienen actividades que se tienen que cumplir y de alguna manera hay situaciones que generan estrés. El estrés, digamos, no es algo que nosotros no debamos experimentar. De hecho, todo el mundo experimenta estrés. Porque es que el estrés también a veces es positivo cuando nos ayuda a movernos y a resolver cosas. El problema está en que hay que enseñar a las personas a gestionar el estrés. Porque yo no puedo evitar sentir estrés, pero yo sí puedo aprender a conocer mi cuerpo, aprender a detectar cuando estoy teniendo un nivel de estrés muy alto y aprender a tener algunos ejercicios que me ayuden a relajar mi cuerpo, que me ayuden a bajar un poco el nivel del estrés para poder evitar terminar enferma o enfermo, porque cuando no se gestiona el estrés, pues hay infartos, hay isquemias cerebrales, hay depresión, hay ansiedad, burnout, y esos son, digamos, una de las causas de baja laboral o de problemas, digamos, en las organizaciones que generan ausentismo laboral. Entonces, para uno mejorar eso, tiene que, de alguna manera, como lo decías tú ahorita, enseñar a las personas a manejar el estrés, a gestionar el estrés, a gestionar las emociones para poder enfrentar los desafíos del mercado, de la organización, de una manera mucho más positiva para poder mejorar una calidad de vida de las personas y no terminar con personas enfermas en las organizaciones. Ok, perfecto. Y en cuanto a tú discúlpame que ya nos extendimos, este webinar es de 1 hora, pero la verdad esto es un tema muy Tranquilo. emocionante, muy interesante, porque yo creo que, por ejemplo, yo como gerente y CEO de Mango, hombre, uno de mis principales propósitos también es que la gente que esté conmigo, digamos, impactar vidas, ¿no? Y así como estamos impactando vidas en la formación de muchos colaboradores en toda Latinoamérica, Hispanoamérica, también queremos impactar a nuestros trabajadores. Digamos, acá también yo estoy aprendiendo muchísimo de qué podemos hacer en nuestra organización. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de nos compartas un poquito cuáles son esas barreras de entrada, esos desafíos con los que se puede encontrar el Happy Manager, por ejemplo, o el principal responsable de implementar la felicidad laboral al momento de eso, de hacer esa implementación. Pues una de las barreras es que muchos líderes piensan que no es importante el tema de felicidad, que es carreta y que realmente lo que la gente tiene que hacer es trabajar y ya. Y creo que olvidan que los seres humanos somos seres emocionales, somos seres que necesitamos estar física, mental y emocionalmente bien. Entonces, a veces creemos que solo es producir, generar unos resultados para la organización
y las barreras están en que muchas veces no hay conciencia de la importancia de promover la salud mental en las organizaciones, de estimular la salud, evitar los riesgos psicosociales, porque a veces pensamos que esos son como cosas que toca cumplir porque hay una ley que obliga a evaluar el riesgo psicosocial o porque a la final las personas, ¿qué cuento de las personas felices? Entonces, muchas veces la mentalidad de muchos líderes está muy cerrada en que no sirve o que no está bien o que al final la felicidad laboral no se puede hacer o no existe. Y creo que esa barrera lo que hace es que muchas veces los programas de bienestar laboral se limiten a siempre lo mismo. Y tenemos gente triste en las organizaciones, gente estresada, gente que quizás a veces no puede ni expresar adecuadamente las emociones porque hay ambientes tensos o porque de pronto no pueden ser ellos mismos en la empresa porque de alguna manera tienen que tener un comportamiento que sea más del agrado del líder o del jefe en ese momento. Y esas son barreras porque lo que hacen es impedir que las personas realmente puedan ir al trabajo y disfrutar el trabajo. Porque es que hay que disfrutar. Eso que mencionaste tú ahorita de que muchas veces lleva a esa situación de que no puedan ser ellos mismos. Tú no puedes ser, digamos, realmente, pues, mostrar tu personalidad o mostrar, digamos, quién eres tú como persona. Me lleva a otra pregunta que es relacionada a cómo una empresa puede asegurar de que sus programas de bienestar laboral sean inclusivos, sean accesibles a todos los empleados, independientemente del género, orientación sexual, etnia. Bueno, evidentemente ahorita con también el tema de diversidad, no solamente en estos aspectos, sino hasta cultural, porque hay organizaciones que gracias al teletrabajo también tienen mucha variedad cultural dentro de su empresa. Entonces, ¿cómo uno gestionar este tipo de aspectos? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tener una mentalidad flexible y ser incluyentes frente a que el mundo ha cambiado y pues la diversidad llegó para quedarse. Entonces, nosotros no podemos seguir teniendo esas creencias limitantes del empleado de hace 30 años que tenía que ser de X manera, porque tenemos hoy una generación muy distinta, los centennials, que van a ser la fuerza laboral mayor en los próximos años, para el 75% de la población total en las empresas. Entonces, necesitamos entender que hay que cambiar los prejuicios que muchas veces tenemos frente a las otras personas. Pensar que una persona porque es de otro género o porque tiene tatuaje o porque se viste distinto es mala. Entonces, a veces los prejuicios lo que hacen es discriminar y lo que hacen muchas veces es perder gente maravillosa, talento humano increíble que puede ayudar a la organización. Entonces necesitamos empezar a tener una mentalidad más incluyente y más abierta para atraer personas que le sumen a la organización y necesitamos sacar muchos prejuicios y para eso necesitamos transformar los programas de bienestar laboral.